Buenas noches, un nuevo programa de Debate a 3. Me acompañan esta noche doña Dolores Pellicer, que es abogada en ejercicio, fue consejera a la presidencia del Gobierno de Canarias y diputada autonómica. Buenas noches. Buenas noches, pero no he sido consejera a la presidencia, ese es mi contertulio. ¿Usted no fue consejera a la presidencia de turismo? ¿Presidencia y turismo? No, turismo y transporte. Ah, presidencia es el otro contertulio. ¿Ves cómo ya me traiciona la edad? Ya a mí también. Y el que fuera también consejero, es que estoy tan rodeado de consejeros, consejero de la presidencia, don Ignacio González, presidente del Centro Canario Nacionalista. Buenas noches. Buenas tardes. Yo les quería plantear a ambos, ya que hemos entrado de nuevo después del examen de septiembre al Gobierno de Canarias, y de nuevo nos ha surgido una asignatura pendiente de la etapa del curso pasado, que vuelve a tener una cierta virulencia. El problema de la reforma del estatuto, enlazado con dos aspectos, la reforma del estatuto valenciano y la reforma del estatuto catalán. Decía el actual consejero de la presidencia, señor Ruano, el problema de la lista electoral y el tema de la papeleta única. ¿Qué tienen ustedes al respecto que plantear sobre el particular? ¿Quién de los dos quiere empezar? Me da igual. Bueno, Vamos a ver. Yo en primer lugar tengo que decir que el tema del estatuto, de la reforma del estatuto, no son los temas para mí prioritarios de la Comunidad Autónoma Canaria. Partiendo de la base que esta es mi opinión personal, sí puedo hablar de la reforma del estatuto. En este sentido, yo entiendo que era necesario la reforma de la ley electoral, y para que la gente lo entienda, la reforma electoral permitirá, con lo que se ha planteado, que las minorías puedan acceder al Parlamento. Ahora en estos momentos hay tres grandes partidos, que es Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular, y como el techo se ha establecido que tiene que ser un 30% a nivel insular y un 6% a nivel regional, entonces pues es muy difícil. Entonces yo creo que hay grupos, hay personas, hay grupos ecologistas, hay movimientos de asamblea o de cualquier tipo de interés legítimo que tiene que, o de izquierda o de otros movimientos, da igual, que tienen que verse, ser escuchados en el Parlamento. Y creo que esto es bueno porque enriquece la política, los pepitos grillos, la gente que tiene ideas y que lucha, pues yo creo que eso es bueno y enriquece la democracia. Por lo tanto, en cuanto a la ley electoral, yo creo que se tiene que volver a los topes anteriores, que era reducirlo al 20% y al 3%. Las minorías siempre han tenido una gran labor y deben de ser respetadas y escuchadas. Y luego ya hablamos de otros temas del estatuto, de la reforma. Don Ignacio. Yo creo que es importante esta reforma, aunque sea por un tema que creo que es fundamental, y además con las negociaciones que hay en curso en este momento con el Gobierno Central, todavía más importante, que es la incorporación al estatuto. Yo creo que esa es la principal razón que no podemos perder de vista de lo que se consiguió en Europa primero, que era el concepto de ultraperificidad, que es muy importante porque obliga a todas las instituciones europeas a, cada vez que legislan, tener en cuenta ese concepto de ultraperificidad, que somos islas, que estamos alejadas, para aplicarnos esas leyes o no aplicárnoslas, incluso en Canarias. Eso, sin embargo, no pasa en el Estado. Por lo tanto, así como en su día se incorporó el REF, es importante que en esta reforma del Estatuto se incorpore la ultraperificidad también al Estatuto, que no olvidemos que es una ley orgánica nacional, porque el Parlamento de Canarias propone y después se modifica y se aprueba pues, mediante ley orgánica nacional, y eso obligaría al Estado a tener en cuenta siempre esa condición de islas alejadas en la aplicación o incluso no aplicación del derecho estatal. Eso es fundamental. Y decía que en las actuales negociaciones que nos estamos planteando, la revisión del estatus del plátano, dentro de poco, de todo el REF canario, del régimen económico y fiscal, déficit sanitario, las negociaciones en Madrid, Canarias por debajo de la media nacional, ni con cerca de 14 millones de turistas que son clientes del sistema sanitario canario potenciales no reales, ni con esa condición de islas alejadas, etcétera, consiguió el actual gobierno de Canarias una mejor posición que incluso algunas comunidades del PP, también insulares, pero cercanas al territorio continental, como fue Baleares. Pues fíjese, si ni así pueden,
yo creo que es urgente que ese concepto ultraperificidad se incorpore al estatuto y otras muchas cosas que, como decía María Dolores, después hablaremos, otras muchas cosas que están en discusión, que ya hay consenso en muchas de ellas, porque un estatuto, igual que una constitución, tiene que reflejar un consenso mayoritario. Yo oigo a veces a determinados partidos intentando imponer un estatuto. No se puede imponer un estatuto como no se puede ni se debe imponer una constitución, pero ya si hay acuerdo después de 2 años de negociaciones, un acuerdo suficientemente amplio de temas y de competencias que Canarias pueda asumir, que ahora hablaremos de algunas. Por eso es importante, pero que se haga además ya. Bueno, yo quería un pequeño apunte con el tema de la reforma en cuanto a la región ultraperiférica. Es que como estábamos empezando por trocitos de la reforma, hombre, eso es obvio, porque si en una constitución europea, del calado de toda una constitución europea que tienen que aprobar todos los países, los 25 países, se establece y se consigue que Canarias sea considerada una región ultraperiférica, sería absurdo que no tuviera nuestro estatuto de Canarias. Eso es elemental y por lo tanto en esta reforma tenía que estar incluido. Luego ya que sirva, para unos aspectos servirá, como podrá servir, que eso también otra reforma que habrá que hacer, es que el régimen económico y fiscal, el informe y el dictamen que tenga que hacer el Parlamento, pues sea vinculante, que hasta ahora no es vinculante, será un informe preceptivo, pero no es vinculante. Bueno, todas estas cosas, cuando se es una región periférica, pues todo esto sirve y ayuda, porque es una condición que oye, da un cierto rango a la hora de plantear una serie de temas, que no todos, a lo mejor seguramente no estaré de acuerdo con Nacho. Para eso que tú estás diciendo que es fundamental, de cara al que el informe sobre una modificación del REF canario sea vinculante para el resto del Estado, para eso también hay que incorporar ese concepto de ultraperificidad, porque sería la única región de España que tendríamos derecho, porque la gente dice Estatuto Canario, no, pero Estatuto Canario es una ley nacional, por ley nacional, ley orgánica además nacional, tendríamos derecho a, estas cuestiones que en Canarias son fundamentales, nosotros tenemos derecho a decir cómo las queremos, porque Canarias es una región ultraperiférica. A eso me refería, que es algo muy importante que tendremos que hacer ya, y no estoy de acuerdo con quienes dicen que el moderador al principio del programa aludía a esas posiciones de que debemos esperar a nadie. Parece mentira que vengan de algunas personas, incluso del ámbito nacionalista, el que tenemos que esperar a no sé quién, al Estatuto Valenciano, al Estatuto Catalán o al Estatuto de nadie. Si nosotros sabemos lo que queremos, sabemos lo que somos y lo que necesita Canarias, y ya llevamos 2 años negociando, otros no llevan tanto, nosotros llevamos 2 años desde el principio de la legislatura negociando nuestro estatuto y sabemos que hay ese tema de la ultraperificidad y otros temas, que ya hay unos consensos amplios, pues que se consiga el estatuto posible y que será bueno para Canarias, pero que se consiga ya, no hay que esperar a nadie. Sí. ¿Es usted partidario del doble tranvía empleando en las reformas estatutarias? No, vamos a ver, yo, luego hay otra reforma que ahora entramos en lo que a mí particularmente no le doy prioridad, que son el tema de los puertos y aeropuertos de interés nacional, y me parece que las aguas que quieren nombrar las interinsulares, que es otra cuestión. Pero antes de apuntar estos 2 temas que son gordos, que a mí particularmente no es un tema que hay tanta urgencia en Canarias que no lo encuentro prioritario, de eso hablaremos. Había un tema que es importante, y es la disolución del Parlamento, que eso sí es una cosa tan obvia y tan tonta, pero que está condicionada a Canarias. Es decir, en estos momentos, porque luego creo que querías hablar, me dijiste al principio que querías hablar del Pacto de Canarias. En estos momentos está gobernando Coalición Canaria en minoría. Y claro, por responsabilidad política, porque ha roto con el PP, por responsabilidad política, tiene el PSOE que ayudarlo desde el Parlamento a gobernar, porque es que el Parlamento no se puede disolver, y entonces el gobierno tiene que seguir. Entonces yo creo que al PSOE no le interesa en estos momentos, porque se tiene que preparar por una elección en el 2007, apoyar a Coalición Canaria, porque es su enemigo natural y a lo mejor, a lo mejor no le conviene, pero la responsabilidad se lo exige. Entonces yo creo que esta situación donde tiene que estar la gente con unos pactos contra natura y en minoría, pues absurdo. En caso de que haya situaciones como esta, se disuelve el Parlamento y al final la gente aprenderá a tener un voto útil. Y porque claro, esto
en algún momento tendrá que estallar y eso creo que es conveniente para que no se creen situaciones anómalas. Esto es un trámite, no es importante, pero bueno, ahora que estamos ahí que se resuelva, ¿no? No, estamos realmente, fíjate si será importante, María Dolores, lo que tú estás diciendo, que estamos realmente en una situación de disolución y de convocatoria de elecciones anticipadas en Canarias, claro, con un gobierno que representa a una minoría, con 21 parlamentarios, 21 y uno danzando, vamos a decir 20 que sería más correcto, de una Cámara de 60, o sea que gobierna un gobierno con apoyo de la minoría. Eso en una democracia es imposible, por lo tanto habría que corregirlo en unas elecciones, no se puede como tú dices, y entonces el Partido Socialista no es que tenga la obligación de ayudarlos, yo que no represento al Partido Socialista, yo le diría amigablemente al Partido Socialista que tiene la oportunidad de controlarlos mejor, porque sigue siendo oposición el Partido Socialista, pero el gobierno no puede hacer absolutamente nada, no puede sacar absolutamente nada que el Partido Socialista no apruebe previamente. Por lo tanto, tiene obligación el gobierno de consensuar todos los grandes temas con el Partido Socialista. El Partido Socialista sigue siendo oposición. La oposición no está para ayudar al gobierno. Lo que sí está es para controlar al gobierno. Y en este caso tiene una oportunidad de oro de cara a las elecciones del 2007 de controlarlo mucho mejor que, por ejemplo, el PP, que ha sido expulsado del gobierno y que también es oposición. Sí, estoy de acuerdo contigo que se puede controlar y esa postura es buena, pero cara a la opinión pública el esfuerzo no se nota, no hay una oposición tan drástica o una oposición que se traduzca más, ¿entiendes? O sea que efectivamente es correcto lo que dice, pero quizás a lo mejor conviene mantener otro posicionamiento y todo eso es imposible. Me condiciona mucho la labor de oposición del PSOE el que haya llegado a un acuerdo de sacar adelante los grandes temas de Canarias. Eso cuesta hacérselo entender a mucha gente, porque el PSOE sigue siendo oposición y tiene que bajar el tono de la crítica porque se ha comprometido previamente a llegar a acuerdos con el gobierno en temas importantes. Por ejemplo, los presupuestos del año que viene, que se están negociando de la comunidad. El Partido Socialista, los presupuestos, aunque sea el Partido Socialista un partido de oposición, serán unos presupuestos, y todo el mundo lo sabe, de Coalición Canaria y del Partido Socialista, porque el Partido Socialista los tendrá que votar, si no, no hay presupuestos. Claro, eso... Por lo tanto, la labor de oposición después de crítica a esa labor del gobierno y a esos presupuestos está bastante menguada. Eso es complicado explicarlo, pero yo sé que en el Partido Socialista hay gente muy brillante que sabrá explicarlo, yo no podría. La pregunta que hago es, en esa posición de donde se diluye la función de la oposición y es un copartícipe del gobierno, a lo mejor un poco autista, pero lo es, el planteamiento sería, y en estos presupuestos, en estos momentos que apuntaba el señor González, podemos decir que realmente los presupuestos en la elaboración, no en la aprobación, y en el debate inicial van a ser unos presupuestos realmente socializadores de tendencia mal llamada progresista, o van a ser unos presupuestos que impone el grupo que gobierna para no intentar romper vía Madrid. Mira, yo veramente, yo no estoy cerca ni estoy en la comisión de presupuesto, o sea, estoy informada, pero como la gente de la calle normal. A bote pronto creo que habrá un poco de todo, es decir, por supuesto habrá una negociación que permitirá al PSOE poner una partida y priorizar una partida que van con su idiosincrasia y con el programa del Partido Socialista. Habrá otros temas que tendrá que negociar, o sea, es un poco una de cal y otra de arena, las dos tendrán que ceder un poco, ¿me entiendes? Y también tampoco le interesa en estos momentos, pues la situación es complicada a la coalición canaria, primero porque está apoyando al gobierno en Madrid, bueno, están todos los partidos nacionalistas están apoyando al gobierno de la nación, o sea que es que el PP se ha quedado solo, o sea que están todas las fuerzas unidas menos el PP. Y en segundo lugar, pues esta situación también marca una pauta, o sea, es decir, estamos en una situación complicada, pero yo creo que yo creo que en el caso concreto a Canarias no le conviene a ningún partido mantener estas situaciones porque no se definen los programas de cada uno en aras a convivir y a un pragmatismo. Por lo tanto, eso lo tienen que reformar en el estatuto, que es lo que veníamos diciendo al principio. Serán los presupuestos que quiera el Partido Socialista. Si no quiere el Partido Socialista estos presupuestos que se aprobarán para el año que viene, para el 2006, no hay presupuesto. Por lo tanto, yo repito, el Partido Socialista tiene
una situación delicada, muy delicada. Puede controlar de manera directa lo que se haga, por lo menos en el próximo año, en Canarias. Puede controlar y tener una participación muy activa en estos presupuestos desde el principio. Yo no creo que Coalición Canaria, sabiendo que tiene 20 diputados en una Cámara de 60 y que si no lo apoya alguien, que tendrá que ser el Partido Socialista, pues que al otro lo echaron hace un rato, al Partido Popular, llegue con todo hecho. Oiga, mire, aquí está este documento, le hace usted esto, a ver si nos apoya. Eso es imposible. Tendrá que empezar a hablar, ya ha dicho Juan Carlos Alemán, el Partido Socialista, que quieren los presupuestos sociales, ya lo ha repetido Adán Martín, que van a hacer unos presupuestos sociales, incluso ha mandado a José Carlos Mauricio, que es el que los hace físicamente, el Consejo de Economía y Hacienda, a repetir que van a hacer unos presupuestos sociales. Es que será lo que quiera el Partido Socialista, evidentemente. Previamente, y después revisarán la letra pequeña, y después por supuesto que los tendrán que aprobar porque, como decía María Dolores, es que no se puede disolver el Parlamento y estamos en una situación de interinidad de un gobierno con un apoyo minoritario, pero muy minoritario, una situación de ingobernabilidad. Decía el comentario que no puede ser así en los presupuestos. ¿El qué, perdón? La tesis que mantiene... No, sí, estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver, el Partido Socialista puede influir y verdaderamente tiene que influir y espero que influya porque en estos momentos depende la aprobación de los presupuestos del voto del Partido Socialista. Entonces sería irracional que no apoyara aquellas partidas que todos consideramos o que la gente que vota al Partido Socialista y está en el programa socialista no las incluyera. Sería absurdo. O que apoyara un desastre. O que apoyara un desastre. Yo espero... Eso sería el desastre. Claro, no lo puede apoyar en blanco. Por eso digo que serán los que quiera el Partido Socialista. En blanco, eso es absurdo. Claro. Tengo que hacerle una pregunta a los espectadores, pues me están desde la dirección. La pregunta es si son o no son partidarios, o si les gustaría o no, es la pregunta concreta, de que la próxima presidenta de la Comunidad Autónoma de Canarias fuese una mujer. Si contestan sí o no, lo pueden mandar a nuestro correo electrónico, debate3@canal8 con número tv.com o al SMS espacio 711 con la respuesta que tengan por conveniente. Y hago esta pregunta enlazado con el criterio de que ayer hubo unas elecciones en Europa, y eran unas elecciones con un resultado extraño, empate técnico, pero con un resultado electoral que no es tan técnico, que obliga incluso a la entrada de una tercera fuerza política como la vieja década de los 80, que era la posibilidad de los liberales en los conciertos. Pero la pregunta desde la perspectiva de Canarias, porque ya ha habido un posible movimiento económico, es ¿este resultado de qué manera nos puede influir en la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿El resultado de las elecciones alemanas? Bueno, vamos a ver. El resultado de las elecciones de Alemania es bastante complejo y no tiene nada que ver con Canarias realmente. En primer lugar, los demócratas cristianos han conseguido unas décimas, que son como 8 o 9 décimas, no han llegado ni al punto con respecto a la socialdemocracia de Schröder, la señora Merkel. Por tanto, lo que se ve es que Alemania no hay no se quieren Merkel, a pesar del problema económico, de que la situación está como en stand-by, que hay como una especie de limbo económico, que la gente no se arriesga o no está animada para invertir. Sin embargo, Merkel no despierta entusiasmo. Todavía siguen prefiriendo en algunas zonas, o sea, todo el norte, que es el que precisamente ha sufrido la crisis, prefiere a Schröder. Y sin embargo, el sur, Baviera y tal, que es feudo demócrata cristiano, ha seguido votando, pero ha bajado los demócratas cristianos. Segundo, esta señora, el Partido Demócrata Cristiano tiene la posibilidad solo de gobernar con los liberales, pero con los liberales no llega a mayoría para gobernar una mayoría estable, con lo cual posiblemente Schröder tiene en estos momentos más posibilidad de gobernar. ¿Por qué? Porque todo el arco de izquierda forma mayoría absoluta y es la siguiente: los verdes, un 8%, y luego está el partido de izquierda de La Fontaine. Entonces ese partido de izquierda de La Fontaine odia a Schröder, pero está claro... Y a Schröder a La Fontaine. Y a La Fontaine, pero son problemas personales, pero está claro que antes que permitir que gobierne un demócrata cristiano, pues lo apoyará, sin entrar en el gobierno, lo apoyará con una serie, le pondrá, como dice, la patita, como le pasaría, como estaba hablando antes Nacho, para que gobierne los socialdemócratas, si no, no se lo perdonaría a su electorado. Con lo cual, en estos momentos, con las cartas en la mano, parece que Schröder
tiene mucho más posibilidad de gobernar que Merkel, eso parece lógico. Y ahora, trasladar eso a Canarias. Bueno, a Canarias la situación económica alemana no es trasladable a Canarias. Lo único es que tú me planteas una mujer, porque lo visto iba por una mujer. No, Era he por planteado eso. la doble dimensión. La influencia económica alemana, si puede tener repercusión o no el cambio de la perspectiva económica en esta comunidad. Bueno, vamos a ver. Alemania en estos momentos, en los últimos meses, parece que hay un reapunte económico. O sea, parece, que ha habido como una especie de décima, pero empieza a haber un reapunte económico. Date cuenta que Alemania es la economía más fuerte de la Unión Europea, a pesar que está paralizada y que no ha experimentado mejoras, sin embargo sigue siendo la más estable y la más fuerte, que eso nunca se olvide. Entonces parece que hay un repunte. Entonces yo creo que a efectos del turismo, porque yo no sé a qué te refieres al efecto de turismo, ¿te refieres? Me refiero al criterio que si el señor presidente del gobierno nos dice que no podemos crecer más, el de la Comunidad Autónoma de Canarias, señor Martín creo que se llama. Adam Martín. Sí. Dice que no podemos crecer más para que no venga nadie, los que han venido tendrán derecho a estabilizarse. Ya han venido bastante colonia alemana y buena inversión en Canarias. ¿O vamos a negar eso ahora? Los alemanes, vamos a ver, los alemanes en este momento son el mayor número de ciudadanos de la Unión Europea. Es el mayor mercado de la Unión Europea. También es el mayor mercado potencial emisor de turistas, porque con la unificación alemana, evidentemente, poco a poco se van homogenizando las rentas de Alemania, de la antigua Alemania del Este con la Alemania del Oeste. Eso supone una población tan grande que también puede en el futuro afectar positivamente a Canarias la buena marcha que decía María Dolores de Alemania y la homogeneización de las rentas del Este con el Oeste como turistas potenciales para Canarias. Eso por un lado. Claro que tienen tanta influencia en la Unión Europea y nosotros estamos en la Unión Europea que claro que nos afecta que Alemania vaya bien o que Alemania vaya mal. Pero después políticamente dentro de la Unión Europea también por eso mismo el peso de Alemania es tan fuerte en las instituciones europeas que, por ejemplo, ahora que se está negociando lo del plátano canario, muy importante la posición de Alemania. Cualquier tipo de ayudas para Canarias de la Unión Europea, el REA, que son ayudas que en teoría, digo en teoría porque a veces hay ciertas cuestiones que no hacen que repercuta como tiene que repercutir en el consumidor para que los precios de los productos básicos sean más baratos en Canarias, que estamos muy lejos, un mercado muy alejado, ultraperiférico, decíamos antes. Pues el REA, mucho dinero, todos esos fondos que vienen de Europa, cuando se discutan en las instancias europeas, la posición de Alemania es fundamental. Entonces, la posición de la socialdemocracia hasta ahora, Schröder, hasta ahora, pues ya la sabemos que no es muy favorable. Ahora, la posición de la democracia cristiana, que ganó, que María Dolores dice que tiene dificultades para gobernar, para pactar, Dios la oiga, porque yo creo que sería peor. Sí. Evidentemente sería una posición más liberal y por lo tanto peor, estarían dispuestos menos todavía, porque al final son todos alemanes, evidentemente, y van a luchar por su mercado y por su gente, y que salgan a regiones como nosotros, que somos receptoras de ayuda, lo mínimo posible. Por lo tanto, la posición de la democracia cristiana más liberal seguro que sería todavía más contraria a que siguieran viniendo esas ayudas para Canarias. Ojo, y entonces estamos hablando de mucho dinero. El plátano, pues Alemania posiblemente sea el mercado mayor en la Unión Europea. Además están a favor de que vengan los plátanos del área dólar, no de Canarias, porque además no tenemos ni capacidad en Canarias para cubrir toda la Unión Europea. Teníamos la reserva al principio del mercado nacional, ahora están hablando de una tarifa y ya está, y además ellos están luchando porque sea una tarifa baja para que ellos puedan comprar para el consumidor, importar para el consumidor alemán, pues los plátanos del área dólar, que son más baratos que los nuestros, por lo tanto, ojo, que nos puede influir y mucho todavía un endurecimiento de las posiciones contrarias a las ayudas para Canarias en todo lo que a nosotros nos interesa mucho. O sea que yo sí creo que aunque haya ganado la democracia cristiana y aunque sea una mujer, nos viene mejor a nosotros que siga gobernando en pacto la socialdemocracia. Ah, no, perdona, es que la pregunta como me la planteaste, señor moderador, era, ¿se puede trasladar a Canarias? No, es que claro,
Ahora sigo el hilo conductor del que estaba hablando Nacho, y estoy de acuerdo con él. O sea, vamos a ver, la política de entrada es que el gobierno de la nación, para negociar en Europa, todo el mundo sabe que Zapatero es muy proclive al eje franco-alemán, es decir, a Chirac y a Reder, y que por lo tanto tienen lazos de común y se pueden apoyar. Eso es mucho mejor al momento de negociar los temas de España y los temas de Canarias. Por lo tanto, me acuerdo que Rajoy decía que Zapatero estaba con los perdedores, con el Reder. Espero que se tenga que corregir y que siga siendo. Imagínate si vuelve a ser canciller. Por lo tanto, como decía Nacho, es mucho mejor que siga Reder para la negociación con España, porque los lazos y los vínculos son más fuertes y se puede negociar mejor. Y segundo, también lo que apuntaba Nacho, que la señora Merkel es de un liberalismo más salvaje, tiene unos lazos más fuertes con Estados Unidos. Estamos hablando de la semilla del plátano, de los temas del dólar y todas las multinacionales plataneras que están en Latinoamérica, y obviamente viene mejor, o sea, sería peor con la Merkel para mantener nuestros pequeños... Merkel, que tiene nombre de entrenador de fútbol del Tenerife, porque Merkel es, como todo el mundo sabe, el responsable en el Club Deportivo Tenerife de las bases, claro que sí, ahora mismo. Pero que no tiene nada que ver con esta señora. No son ni primos esta señora, la tal Merkel, ya ha anunciado su intención de recuperar las buenas relaciones con Bush y con la administración republicana de derechas americanas. Ojo, que cuando hablamos del plátano del área dólar, que no están, por supuesto, los plátanos en Estados Unidos, pero todas las grandes compañías que comercializan los plátanos de Sudamérica son americanas. En todas estas negociaciones aparecen al final los americanos presionando para que los plátanos del área dólar entren en Europa sin ningún tipo de tarifa, sin ningún tipo de impuesto de entrada. Claro. Ya acaban de decirlo otra vez, de nuevo Bush, que él lo que quiere es que no haya impuestos de entrada en ningún país, etc. Cuidado, que lo que faltaba es que en Alemania le diera la razón la señora Merkel, que como digo no tiene nada que ver con el del Tenerife, pero sí sería un peligro terrible el que se recuperara ese dúo, ese binomio que decía antes María Dolores, entre Alemania y Bush ahora. Entonces ya me parece que sería posiblemente la última puntilla para el plátano canario. Fíjense. Vamos a hacer una interrupción porque estamos fuera de tiempo y dentro de un momento lo retomamos. Estamos en la segunda parte del programa Debate a 3 y entrando aún en el campo económico y de la posible influencia y los pilares o los polos, América, Alemania, etcétera, y su posible incidencia directa o indirecta en Canarias. Parece que todo el mundo ahora está viendo de nuevo la visión en el campo americano, y a mí me gustaría saber la opinión de ustedes y de qué manera puede influir en el campo empresarial esas visitas que está haciendo el actual presidente del Cabildo, señor Melchor, en esa entrada o punta de lanza del fenómeno Clinton. Bueno. Yo creo que me lo estás diciendo en broma, de verdad, francamente. Está en Estados Unidos. Se está riendo. Vamos a ver qué malo es. O sea, qué irónico. Vamos a ver, como tú comprenderás, Clinton en estos momentos está dedicado a una fundación y bueno, por las noticias que leo en la prensa, está en una fundación bastante altruista para ayudas al tercer mundo, para el desarrollo en África, la lucha contra el SIDA, etcétera, etcétera. Bueno, aparte que Clinton dentro de poco le espera apoyar a su mujer, a Hillary Clinton, para la presidencia de Estados Unidos. Por lo tanto, de verdad, francamente, las expectativas que pueda tener Canarias en Estados Unidos creo que son más bien débiles, por no decir debilísimas. Y yo verdaderamente no sé que podamos ni qué intereses podamos tener en Estados Unidos, ni qué le pueda interesar de nosotros a Estados Unidos. O sea, la verdad, francamente, me parece un poco como de juguete de niño. O sea que esto no lo considero serio y no voy a seguir discutiendo, te lo digo. No, si es que como esto se llama un debate a 3, el moderador también debate, entonces lo que él no quiere hablar nos pone a nosotros a hablar, porque claro, no hay nada que hablar. O sea, yo no sé qué pinta Ricardo Melchor en Estados Unidos en este momento. No sé qué pinta, de verdad. No sé qué pintaría si quisiera pintar algo, que como dice María Dolores, no hay nada que hacer con Estados Unidos, pues poco podemos nosotros ofrecer. Pero menos con Clinton, pues tendría que ir entonces a ver a Bush. Es que este momento que acaba de salir reelegido en los próximos años, y además también decía bien María Dolores,
Y si tampoco, porque quiere esperar 4 años para ver resultados, tampoco quiere hablar con Bush y quiere hablar con un demócrata, tendrá que esperar a que se presente la mujer de Clinton. Tampoco con Clinton, tendrá que ir a hablar con Hillary. O sea que está despistado, fue 4 años antes de tiempo, además se equivocó de persona, no es un hombre, es una mujer, que sí puede ganar en su momento, porque ya no se puede volver a presentar, Bush. Entonces podría ganar Hillary, pero vete a hablar con Hillary, no con Clinton, no vayas ahora, vete otros 4 años, porque va a estar yendo 4 años seguidos para allá. Yo no sé qué fue. O sea que no puedo comentar nada, porque no sé. Cuando venga él, lo traen ustedes aquí, lo sientan aquí, o Sí, en el le sitio María pregunta. Dolores, y No, que él yo cuente, les agradezco. que él cuente Oye. como presidente del Cabildo de Tenerife qué fue a hacer con Clinton. Te prometo en que Estados veremos Unidos. tu programa, tú darle la pregunta pertinente y No, ver. si yo me parece A mí no bien. es que no se me ocurre nada. A mí No tampoco. sé Que yo qué pueden solamente- hacer ahí yo el solamente- presidente del Cabildo de Tenerife. Nada, O nada. sea que Ustedes puede- son, usted es una fuerza, Pero no se me ocurre nada. una Y- fuerza política y yo para tengo- presidente. yo tengo Y yo imaginación. soy, mujer con yo mucha soy un experiencia espíritu, parlamentaria. un espíritu crítico. Bien, con yo soy mucha el fantasma experiencia de la ópera, porque parlamentaria. yo es que no me entero que Nada. puedo ir a ser el presidente del Cabildo de Tenerife, a ver a Clinton a Estados Unidos y que diga que eso tiene relación con Canarias. Yo creo que eso no tiene relación ninguna. Bueno, es que como hemos visto que está viniendo tanto Clinton por aquí, pues a lo mejor Me resulta ha venido una vez, y además ha venido una vez y era que estaba de paso por distintos países africanos. Ha parado aquí y la verdad que fue curioso porque yo vi por una televisión local un parte del discurso de Clinton y se refería a que los canarios teníamos que ayudar al desarrollo de África e invertir cara a un futuro para mejorar a esa pobre gente que está al lado. Con lo cual, o sea, era un Eso discurso... tiene que venir Clinton a decirnos eso aquí, que somos nosotros los que estamos al lado. Si que Claro. esto no Yo creo tiene- que ya se iba, ¿no? Él vino a jugar Claro. al golf, Además, diciendo a los bien canarios que pagado, colaboraran a dar una en el conferencia, desarrollo. pero no vino a jugar al golf y a dar una conferencia Sí, de pero- pasada, muy bien pagada, pero para decirnos eso, Para que decirnos ya que- sabemos nosotros. Claro que debíamos ayudar a África, Tiene que porque, venir a decir. y además es que es obvio que tenemos que ayudar a África, a ese continente subdesarrollado. Una vez se hizo un esfuerzo desde Canarias enorme para captar turismo americano. Resultado de ese esfuerzo enorme y además económicamente importante, que está bien. O sea, lo que tienen que hacer las autoridades turísticas canarias, que es un mercado turístico de primer orden mundial, en eso somos una primera industria mundial en turismo, es explorar esos mercados. América, China ahora, que tarde o temprano empezará a emitir turistas, cuando empiece China a emitir turistas, serán por cientos de millones, evidentemente. Claro. El resultado de ese esfuerzo a fecha de hoy, 0. Turistas americanos, 0. Seguimos viviendo del turismo peninsular, primero en el ranking. Inglés, como siempre, segundo en el ranking. Alemán, tercero en el ranking, etcétera. Está bien, pero el resultado al final, hoy por hoy, teniendo el Caribe al lado, por un lado, y teniendo Hawái, Baja California, México, por el otro lado y por debajo, me parece Qué difícil. que es muy difícil. O sea, que vaya Ricardo Melchor a ver a Clinton, pues si se lo pagó él, me parece muy bien. Pero que no diga que eso repercute en nada en Tenerife. Y si no se lo pagó él, pues me parece fatal. Pero eso es él el que lo tiene que contar cuando venga aquí. Bien. Pues teniendo en Tomaste cuenta... nota, ¿no? No, Tomaste he tomado nota. nota, lo que pasa que no sé si vendrá al canal y si vendrá al programa que yo coordino. Pero Como planteando... a Estados esto Unidos no va a sobre- venir aquí a los baldíos. A lo mejor no viene, Ah, bueno. porque no hay tren. El tren no pasa por Tranvía. aquí, el tranvía. El tranvía no hace una parada por aquí. tranvía es tren. Es tranvía, no sean malos. Bueno, un supuesto tranvía que aparte no hay financiación para llegar hasta aquí, o sea, que si esperas por el tranvía no lo Por eso no consigues. viene Ricardo Melchor. Por eso, ese es el problema. Por lo tanto, parece que hay algo que no funciona, algo que puede ser ineficaz, pero hay un problema más grave también que puede producir una cierta ineficacia y que va enlazado con el tema inicial del estatuto y con una competencia exclusiva, que es el tema de la sanidad. Ay, eso sí quiero hablar. Yo, pues empiece usted. ¿Qué opina usted de la sanidad canaria y de las alternativas que nos quieren dar? Eso sí, eso es un tema, porque ¿sabes qué ocurre? Que cada vez que estamos en la calle, por lo menos yo, el problema principal que te denuncian todos los vecinos y la gente, y mis amigos, todo, es el problema de sanidad en Canarias, que es gravísimo. Yo parto de un hecho que está claro, ¿no? Que
la sanidad es deficitaria, pero es deficitaria no solo en Canarias, sino en España, en Europa, porque nosotros estamos dando unas prestaciones, avanzan las tecnologías y hay que incorporar nuevas tecnologías, la población va envejeciendo y es deficitaria, ¿no? Y cada día hay más prestaciones. Pero claro, el problema está en que Canarias, en estos momentos, está muy mal la sanidad, pero está muy mal. Entonces, fíjate que creo que de los 5.000 millones, parece ser, que tiene el presupuesto de Canarias, dicen que 1/3 se dedica a sanidad. Ahora, el Estado, que no tiene competencia, acaba de dar, corrígeme Nacho, 90 millones de los 1.700 que dio el otro día, aparte de los anticipos a cuenta, dio 90 millones de euros para Canarias. Luego, a más le dio en el 2005 del impuesto de tráfico de empresas 80 millones y le ha dado un anticipo a cuenta, o sea, de lo que tenía que darle en otros años, un anticipo a cuenta de 66 millones. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con la sanidad? ¿Dónde está? ¿Qué problema hay? ¿Por qué está tan mal la sanidad? Porque claro, los centros de salud no funcionan, o sea, las listas de espera... La lista de espera para ginecología es 1 año, para traumatología, si eres preferente son 4 meses, si no son 10 meses. Mi suegra, por ejemplo, el otro día, con 92 años, entró en urgencia y estuvo 5, casi 6 días tirada en un pasillo. O sea, tirada no, porque siempre hay médicos y enfermeros que se preocupan, que son solidarios, no, pero quiero decir que físicamente en un pasillo, y como eso hay miles, ¿me entiendes? Llegan personas con infarto y le hacen las pruebas no se sabe cuándo, los pacientes de diálisis o los de quimioterapia o radioterapia los cogen a las 8 de la mañana y resulta que hasta las 6 no lo sueltan porque no tienen suficientes coches de traslado, no hay ambulancia, bueno, eso es un tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que todo lo que está ocurriendo es una mala y pésima gestión. Porque lo que tú no puedes hacer es lo que yo he hecho hoy en La Matanza, y de esto vamos a hablar, que es que resulta que hay un centro de salud, y digo La Matanza porque he ido hoy, un centro de salud, y resulta que no hay ginecólogo. Con lo cual, si no hay ginecólogo, digo en La Matanza, pues habrá montones de pueblos así. Si no hay ginecólogo, la lista de espera es de 1 año, claro, en ginecología. Y segundo, la asistencia médica, solo hay 1 médico o 2, y la asistencia médica por las tardes no hay. Con esto, o sea, si tú no pones unos centros de salud que te pongan de pantalla, de parachoque, ¿no? O sea, si hay un ginecólogo, oye, si tú tienes, además es preventivo, porque si tú, una mujer tiene un pólipo, ¿me entiendes? Pues resulta que no se le degenere para maligno, ¿no? Entonces, es preventivo. O si tienes una chuchoña, una arritmia, a lo mejor no tienes que ingresar a un hospital y te dan una patiguita y haga usted ejercicio. Entonces, los centros de salud no funcionan. El de Taco lleva 10 años haciéndose y así seguimos. Entonces, está tirando ese dinero, y a mí lo que me da pena es que este dinero que ha venido del Estado, ¿qué ocurre? Servirá para mejorar esos centros de salud, esa medicina y todo lo que necesitamos, o para enjugar deuda. Ahí está el problema. El tema de la salud es uno de los temas más importantes que en este momento están pendientes de resolver en Canarias. El acuerdo con el gobierno del Estado, los euros de verdad que se lograron son 24 millones de euros. O sea que hasta la cifra que dice María Dolores, faltan un montón. Faltan adelanto, anticipo de los próximos años. Faltan, por criterios sin especificar todavía, insularidad y no sé qué cosas, cuántos se materializan. Pero materializados de verdad en el reparto, apuntados para Canarias, son 24 nada más. Pero es igual, yo voy al argumento de María Dolores. Entonces, yo voy al argumento de María Dolores y digo, hay un problema económico en el sistema canario de salud. Eso proviene de muchas causas, pero estoy de acuerdo con ella, y de una mala gestión. Que no solo no se corrige, sino que va peor. Y podríamos contar aquí muchísimas cosas, tanto ella, como yo, y como el moderador, y como cualquiera, con cualquier familiar, con tal, ver cómo se están gestionando, cómo se están tirando los recursos, cómo no se emplean los recursos, porque la lista de espera, si se emplearan todos los recursos del sistema de salud, públicos y privados, concertados, si se utilizaran todos, se reduciría la lista de espera y sale más barato. Entonces, hay un problema de gestión que es una de las causas fundamentales del déficit. Entonces, llegan ahora y dicen, oiga, Estado, necesitamos que nos ayuden para cubrir el déficit, que al final es dinero que falta. Muy bien,
gracias a Dios, que otros de otras partes de España estaban diciendo lo mismo. Llámese Cataluña, que tienen un pacto con el gobierno central. ¿Por qué si no, ni caso? Entonces, como no podía solo cubrírsele el déficit sanitario a Cataluña, porque hubiera quedado como feo en el resto de España, entonces el gobierno central, con buen criterio político, lo extiende a todas las comunidades y a Canarias nos toca esto que estoy diciendo yo. Bien. La siguiente parte que nos tiene que decir eso el gobierno de Canarias, la consejera de Sanidad es, miren, bueno, con este dinero nos apañaremos ahora un poquito, etcétera, pero en el futuro el plan de viabilidad de la sanidad canaria, las medidas correctoras de la mala gestión que han ocasionado ese déficit van a ser estas, porque si no el año que viene tendremos otro problema. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Subiremos más los impuestos? ¿Agotaremos a la gente subiéndole los impuestos, quitando de un sitio para poner en otro? Eso no puede ser infinito. O sea, cuando hay un problema hay que subsanarlo, pero definitivamente hay que intentar poner las bases para que el sistema sea autosuficiente, si no, no se puede mantener. No va a venir siempre el papá Estado central a arreglarnos nuestros problemas en una competencia que está transferida a Canarias. Entonces, la segunda parte, que es de la que no ha hablado el gobierno de Canarias, y eso es de aquí, la consejera de Sanidad y por supuesto el presidente, don Adán Martín, antes de fin de año, antes de este ejercicio, para que el próximo ejercicio no se ocasione el mismo problema, o peor, tienen que venir con un plan y decirle a la ciudadanía canaria, señores, los problemas que tenemos en el sistema canario para su mantenimiento en el futuro son este y este. Creemos que lo que hay que hacer, y se abre un debate con todas las fuerzas políticas, toda la gente. ¿Habrá algo que le interese más a la gente que la sanidad? Bien, que todo el mundo sepa las diferentes posiciones y pongámonos de acuerdo. Si hay algo de verdad en lo que todos los políticos tienen que poner de acuerdo, es en temas como ese, en la sanidad. Pero eso tiene que hacerse este año, para que el año que viene no vamos a incurrir en los déficits de mala gestión de los que nadie está hablando. Y de eso hay que hablar. Yo estoy de acuerdo, es que es mala gestión porque verdaderamente, ¿por qué no funcionan los centros de salud? ¿Por qué los centros de salud no tienen un aparato de urgencia? O sea, si tú tienes en cada centro de salud un pequeño cuartito con urgencia, o sea, ya eso te para en los hospitales. O sea, es que no está mal planificado. Los recursos se están yendo para un lado o se pierden porque es como un saco sin fondo. De todas formas, o sea, lo primero de todo es poner orden en el caos que hay y decir, prioridad, los hospitales mejor dotados, los centros de salud, medicina preventiva, dotar de suficiente a los centros de salud, en fin, poner en vez de un médico, pues si hay que poner un médico por la tarde, pues poner un médico por la tarde. Hay una serie de temas, ambulancia, traslado, hay mil cosas que se pueden mejorar. Y claro, y perder más burocracia, y entonces hay otra cosa importante, y después de eso, hecho el croquis de cómo funcionaría bien. Gestores profesionales. Profesionales, Hay hospitales no políticos, sino profesionales. Hay hospitales, los grandes hospitales en Canarias, manejan en torno a los 30.000 millones, para que la gente nos entienda la barbaridad. 30.000 millones de las antiguas pesetas, de eso estamos hablando, y eso es mucho. Y entonces, eso no lo puede dirigir cualquier persona puesta a dedo políticamente. No, claro, política no puede ¿Qué es ser. lo que está pasando? Eso no puede ser, hay que profesionalizar la gestión de los también, centros de salud, claro. Y otra cosa, ahí no estoy de acuerdo con Nacho. Vamos a ver, como tiene competencia exclusiva la comunidad autónoma, hay una cosa que estoy de acuerdo con Nacho y otra no. Una es un gran debate abierto entre todas las fuerzas políticas y los distintos estamentos que tienen que ver con la sanidad para ver cuáles son las prioridades y ponerle ya el cascabel al gato, como se dice. Pero yo sí te digo una cosa, Nacho. Por ejemplo, ahora el gobierno de la nación, yo las cifras que a mí me han dado y que contan, es que he estado mirando partidas antes de venir para ver, porque yo en eso no que esté yo muy fuerte en los temas presupuestarios, pero bueno, lo he mirado. Entonces, por ejemplo, eran 1.300 millones y 200 los sacaba del impuesto del alcohol y del tabaco, que son impuestos indirectos. Y yo te digo, a mí no me asusta que el gobierno canario,
o sea, tenga que establecer algún impuesto, porque si, por ejemplo, el impuesto del alcohol y del tabaco que lo ha puesto el Estado, eso repercute en un vaso de whisky en 1 céntimo, cuando tú normalmente das 10 o 20 céntimos de propina, en un paquete de cigarrillos, que me parece estupendo que lo hayan subido, resulta que en 10 céntimos, eso no es nada, ¿me entiendes? Encima es perjudicial para la salud. Entonces, si tú imagínate tú, si a ti, Nacho, tú hicieras una encuesta y a ti te dijera, bueno, Nacho y Manuel... No, él es el presidente, ¿no? Es que como, tú imagínate, porque se pueden grabar unos impuestos, y eso no es antipopular, si, por ejemplo, se pueden grabar impuestos como la electricidad. Espera. Los impuestos a las cañas, a la cerveza, no son antipopulares. Conmigo, antipopularísimo. Que no. ¿Por qué? Para tapar una mala gestión. No, espera, pues usted Nacho, por lo menos diga, pero María Dolores, exacto. si yo te doy la razón, yo sí que estoy de acuerdo contigo, pero al revés. Claro, la gente no se lo cree que se va a hacer funcionar bien, por eso... Pues claro, por si es que no te han dicho cómo van a arreglarlo. Claro, pero... Si no lo arreglan y me suben los impuestos, yo sé que el año que viene me lo van a subir otra vez. Pero la gente eso es imparable. No, pero lo que te intentaba decir era, si la que gente es poco supiera... ahora, estaría bueno, pero mira, con lo que está subiendo la gasolina, que no tienen cuidado, sí, con lo que está subiendo la gasolina, el gasoil, a todos los camioneros, y además con razón, y eso en la economía es fundamental. Bien, pues ahora sube también las cañas, pues estamos, lo del alcohol, como si yo fuera un lujo. No, hombre, las cañas, el vino tinto. El vino no sube. El vino tinto. Perdona, el vino no está. Pero no si sube. son industrias... El vino no sube. Son industrias, sube pero la bebida alcohólica de 40 grados. Sí, pero estamos hablando de industrias canarias, por ejemplo, que mantienen un montón de puestos de trabajo, y no te digo en el tabaco también. Por lo tanto, cuidadito, que aquí el problema no es ese, el problema es que están diciendo, y hay que subir impuestos. Espérese un momento. ¿Para arreglar qué? La mala gestión de usted. ¿Y usted cómo lo va a hacer en el futuro? Ah, no te digo, que no me dice y me va a estar anunciando esos impuestos. Ahí está el problema, es que no dice cómo lo van a arreglar. Vamos a ver. Yo no terminé el razonamiento y lo que yo planteaba era, primero, es que lo fundamental y es obvio, es la mala gestión. Pues eso estoy de acuerdo y las contigo. prioridades y buscar que sean los recursos se utilicen debidamente. Eso es parte de la base. Todo. Pero yo te planteaba, como tiene competencia exclusiva, si hubiera una buena gestión y en un debate de todas las fuerzas políticas, por ejemplo, y de todos los ciudadanos, si tú haces una encuesta a los ciudadanos y tú le dices al ciudadano, mire usted tiene que poner 20 céntimos más cada 2 meses en electricidad, en el recibo de la luz, fíjate, la luz, te estoy poniendo una ginebra, te estoy poniendo el recibo de la luz, que eso sí que es un tema de primera necesidad. Entonces, pues a mí me garantizan que ya no tendré lista de espera, que los ancianos pueden ir mejor, que los centros de salud funcionarían. Hombre, yo desde luego pago los 20 céntimos. Lo que pasa es que nadie nos creemos que mejorará la gestión. Pues si no te dicen cómo que van a hacer, es que ese es el problema. Es que quería llegar al argumento. Para que no se me entienda mal. Todo lo que venga del Estado en una competencia que es nuestra, porque la pedimos. Había otras comunidades que no la pidieron en su momento. Un hueco de 3.000 kilos que se asumieron y no lo supieron afrontar. Otra cosa es cómo se negoció la transferencia, etc. Pero todo lo que venga en una competencia que es nuestra, del Estado, bienvenido sea. Yo eso no lo critico. O sea, bienvenido sea, gracias, porque es una competencia nuestra. ¿Dónde está el problema nuestro? Que no se nos dice que se va a hacer para arreglar el problema que se ha generado anteriormente. Y entonces, mira, no es verdad que lo del ITE, que era un impuesto que había antes y que al quitarlo el Estado, pues mandaban una serie de cantidades a la comunidad. Eso no era para sanidad. Eso no era para sanidad. Por eso lo están reclamando, por ejemplo, los ayuntamientos, las corporaciones locales, sí, porque también las corporaciones locales van perdiendo por el descreste de la PIN y otras cosas, y entonces el ITE no era para sanidad. Lo que pasa es que se va aplicando para sanidad todo, porque cada año hay más déficit, más agujeros. Y entonces digo yo, ¿no habremos llegado ya al momento de abrir un gran debate en Canarias para decir cuáles son los problemas y cómo se mantiene esta sanidad? Que no hay más papá Estado en el futuro, que ya no hay más ITES, ni hay más nada, lo hemos consumido todo. Y eso, y la mala gestión, profesionalización de la gestión de esos hospitales. Yo quiero ver, para manejar 30.000 millones de pesetas, vamos, quiero ver un gran experto en gestión hospitalaria. Total. No los hay. Y tú lo sabes. En el mayor, vamos a salvar a los profesionales. Me estoy refiriendo a los profesionales que no hay de gestión para gestionar esos recursos. Yo estoy de acuerdo que sea un tema de gestión y hay que crear a lo mejor nuevos puestos de trabajo. A lo mejor hay que acabar mejorar los centros de salud, la lista de espera, quitando el paro médico. Los fármacos. ¿Por qué no se toma una parte del Fondo de Reserva de Inversión Canaria? ¿Por qué no se trae una parte para crear verdaderamente puestos para crear facultativos sanitarios si es que dice que no hay personal?
Bueno, porque tampoco se pueden tergiversar los instrumentos. Vamos a ver. Pero en vez de grabar... La reserva se llama Reserva para Inversiones en Canarias. Por lo tanto, en vez de pagar parte de los impuestos sobre sociedades a los empresarios, si reinvierten en Canarias, que se supone que eso genera empleo, etcétera, etcétera, pues es un incentivo para que eso se haga. Y no porque se puede, hay unas tasas de paro muy altas en Canarias, etcétera, etcétera. ¿Y no se puede incentivar a través de la vía de los conciertos que son empresarios privados a efectos sanitarios? Yo decía antes, se están utilizando todos los recursos, no se están utilizando, eso por supuesto. Hay muchos más recursos en el sistema privado que se pueden utilizar para minorar listas de espera, etcétera, y no se están utilizando suficientemente. Después, yo creo que hay gran despilfarro y mala gestión. Todo eso lo creo firmemente, lo creo y lo sé. Y eso la gente se da cuenta cuando va a los centros. Los profesionales, por término general, tienen la cualificación, yo no diría de la media nacional, y superior. Nuestros profesionales son grandes profesionales en todos los estamentos sanitarios. Fallan sus jefes, que están politizados en muchos de los casos y poco profesionalizados en todos los casos. Y ya está. No, pasa el y claro, si el que dirige sí. no sabe, pues ya me dirás. Claro que es obvio que no. El personal técnico es cualificado, lo que falta es el funcionamiento. Porque si tú no lo dotas de suficientes medios, si tú no tienes una incubadora en el sur, pues el niño prematuro tiene que venir corriendo al hospital de Santa Cruz, porque no hay incubadora para prematuro. Así te podía contar. Pero sí te voy a decir una cosa que es importante. Mira, lo de la reserva de inversiones me asusta, y te voy a decir una cosa. Realmente, lo de la reserva de inversiones a mí me parece un negocio, porque claro, es una manera de ahorrar los empresarios impuestos y reinvertirlos en otra cosa. Sería interesante, pero me preocupa que la sanidad estuviera muy vinculada al ámbito privado, porque yo creo en la sanidad pública. Entonces, no me gustaría que estuvieran vinculadas, y ese sería el problema. Ahora sí te puedo plantear otra cosa, y también en las inversiones habrá que priorizar las inversiones, porque claro, lo que tú no puedes es tener parado 10 años el Hospital del Norte y el Sur con esa demanda tremenda y luego haciendo un tranvía o un tren para el sur. Claro, habrá que priorizar también las inversiones. Todo no se puede ir a sanidad, pero también las inversiones. Oye, si no se puede hacer un auditorio de 14.000 millones, se hace de 5.000, y usted hace un hospital en el norte y en el sur. Todo eso también se tiene que priorizar, ¿no? Porque lo de la reserva de inversiones lo veo que es interesante, porque es un dinero que está ahí, nadie va a construir más hoteles, tiene que dedicarse a otro tipo, a restauración o a otro tipo de industria que puedan dar actividad a la economía, ¿me entiende? Porque ya reinvertir otra vez en hoteles ya yo creo que es difícil en Canarias, con lo cual tiene que buscar nuevas ideas para ese dinero que está ahí y que son de los empresarios que tienen que invertir. Pero en el tema sanitario habría que tener, no lo descartaría, pero tendría que ver de alguna manera que no fuera privado, porque claro, si se convierte en un negocio privado, yo creo que la sanidad pública, ojito. Vamos a ver, yo que soy una persona liberal, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Y no he hablado de que sea un negocio privado. Es que el problema es que por la mala gestión pública sale más cara, y tú lo sabes, una cama en un hospital público que en un hospital privado. Y yo digo, la sanidad pública estaría bueno. Ahora utilicen todos los recursos del sistema, que además nos ahorramos hasta algún dinero. Y acabamos con la lista de espera si se utilizan también los centros privados, concertándolos, por supuesto, y pagándolos con mejor atención en algunos casos por el problema de saturación de los centros públicos actuales, y más barato para el sistema. Yo digo, cuando hay un problema, hay que utilizar todos los recursos. A mí no me asusta. Y en educación, a mí me asusta que además es un derecho de los padres que haya educación pública en todos los casos. Y concertada. Hecha a través de colegios públicos y de colegios privados concertados. No me asusta. Además, es un derecho y es la única manera de que funcione el sistema. En sanidad igual, que no se tenga miedo en absoluto. Que funcionen todos los recursos públicos y privados a disposición del paciente, para que el paciente canario no tenga los problemas que está sufriendo de listas de espera, de mala atención por el problema de saturación, etcétera, etcétera, cuando hay más recursos en el sistema. Pero bueno, eso es una discusión, entre otras muchas cosas, que tendría que plantearse, no aquí nosotros, sino el gobierno antes de seguir pidiendo dinero para tapar el problema del déficit sanitario canario. Señores, hemos terminado el tiempo, quedan algunos en el alero. Yo les agradezco su intervención, espero contar con ustedes en otro programa. Doña Dolores, muchas gracias. Noches.
Juan Manuel. Don Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. Y quedan muchos más temas que hablar. Y muchas gracias a ustedes y esperamos contar con su asistencia la próxima semana.